Hace más de medio siglo, en los Estados Unidos se tomó una funesta decisión: sacar la Biblia de las escuelas. Y esto obviamente trajo grandes consecuencias. Sin embargo, parece que las cosas comienzan a cambiar. Y de eso vamos a estar hablando en esta entrega de Perspectiva. Bienvenidos, con nosotros como siempre, Julián Musa. ¿Cómo está, Julián? Muy bien, Kelvin, de verdad que muy contento de compartir contigo y todos aquellos que están viendo y escuchando a Perspectiva, motivándoles a que usted pueda ver y escuchar los demás programas que hemos hecho aquí en el canal de YouTube de Radio Eternidad. Así es, y de inmediato, Julián, sabes que en los últimos días hemos visto cómo se ha viralizado algo que sucedió recientemente en la ciudad de Oklahoma, algo importante. ¿Qué fue lo que sucedió en el sistema educativo? ¿De qué se trata? Es muy interesante porque eso pasó el jueves de la semana pasada, específicamente el 27 de junio, donde en el estado de Oklahoma pudimos ver cómo el superintendente, aquella persona que es el principal funcionario del sistema educativo de Oklahoma, Ryan Walters, ordenó a través de un memorándum, que la Biblia vaya a las escuelas públicas del estado. O sea, es muy interesante porque él hablaba de que tenía que incorporarse desde el grado 5 hasta el grado 12. Estamos hablando desde primaria, que abarca cursos de primaria, el grado 5 pertenece a primaria, hasta el grado 12, que es la preparatoria o el high school. Exacto. Entonces, eso es muy importante porque también algo de lo que él expresaba, perdón, es que no solamente la Biblia, sino los 10 mandamientos. Para contextualizar un poco, una semana antes en el estado de Luisiana se había dado la orden también desde el sistema educativo de ese estado, porque estamos hablando de que cada estado tiene su gobierno particular, aunque obviamente todos están adheridos al gobierno central, al gobierno que tiene el gobierno federal. Entonces, ahí se había establecido de que se llevaran los 10 mandamientos, se pusieran carteles de los 10 mandamientos a todas las escuelas de Luisiana. Aquí vemos cómo en Oklahoma se va más allá, porque no es simplemente los 10 mandamientos, sino que también vaya la Biblia y sea enseñada en las escuelas. Y mira, por ejemplo, te voy a leer un poquito de la información. Dice: se requiere que cada maestro tenga una Biblia en el aula y enseñe a partir de ella de manera inmediata. Según fuentes oficiales, la decisión se basa en promover los valores morales y éticos que se encuentran en la Biblia, considerado por muchos como un texto fundamental de la cultura occidental. Otra cosa que dice el superintendente Ryan Walters, que puso en su memo, en el memorándum que fue donde establece todo esto, dijo que hay una falta de comprensión sobre la historia del país y la influencia que ha tenido la Biblia desde el nacimiento de Estados Unidos, y ahí aprovechó él para culpar a la izquierda radical, a este progresismo que es que es la filosofía política de los demócratas, que están interesados en extinguir todo lo que es el cristianismo de todas las áreas de la cultura norteamericana, incluyendo la educación, para adherirse a toda esta agenda, a la Agenda 2030, una agenda que promueve antivalores y que promueve incluso el tema de que la ideología de género sea incorporada en todo el sistema educativo, donde a niños de 3 años se le enseña incluso a tener relaciones, a masturbarse y tener relaciones, incluso ver a sus amiguitos
como de 3 años y 4 años y 5 años, a niños pequeños, a que puedan experimentar incluso asuntos sexuales hasta con sus propios amiguitos, o sea, aberraciones, que es lo que realmente está promoviendo desde el sistema educativo, la llamada educación sexual inclusiva, la educación sexual integral, que no es más que la promoción y el fomento de la homosexualización en los sistemas escolares. El patrón que uno ve generalmente en los Estados Unidos es eliminar todo lo que tenga que ver con Dios dentro del sistema educativo, la familia, etcétera, etcétera. Pero al ver lo que ha estado aconteciendo, y ya digamos que en 2 estados de manera consecutiva. Muy rápido. Muy rápido, es algo que llama la atención. ¿Por qué tú crees que esto pudiera estar sucediendo? Sí, estamos hablando de 2 estados republicanos. Sabemos que la facción republicana es de política conservadora y es más apegada a esos principios fundacionales de los Estados Unidos, y la cosmovisión cristiana jugó un papel muy importante en la formación de lo que fue esta nación a partir del siglo XVIII. Entonces, es importante aquí, mira, para yo responderte eso, yo quiero que veamos algo más que salió a relucir en todo esto, que yo creo que da respuesta a lo que tú dices. Por ejemplo, dentro de las cosas que se argumentaron para que esto sucediera, es que la Biblia es uno de los libros más significantes históricamente y un fundamento de la civilización occidental, como ya decía. Entonces, algo que él reiteraba es que sin un conocimiento básico, y aquí yo creo que responde la pregunta, los estudiantes de Oklahoma no pueden contextualizar adecuadamente los cimientos de nuestra nación, por la razón por la cual los estándares educativos de Oklahoma prevén su instrucción. O sea, lo que ha motivado a que esto se dé es partiendo de la conexión histórica que tiene la Biblia con la nación y, por ende, lo que tiene que ver con los valores fundacionales de Estados Unidos que están vinculados al cristianismo, y esa es la motivación, porque sí es cierto que desde los analistas políticos, tú decías algo muy importante, tú decías que la Biblia, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, que la Biblia hace más de medio siglo fue sacada de las escuelas. Y muchos estudiosos del tema de la sociología y de cómo ha ido cambiando la cultura de Estados Unidos, muchos han dicho, no solamente cristianos, han dicho que gran parte el deterioro moral que ha experimentado los Estados Unidos de manera progresiva desde la década del 60 se le atribuye a que fue sacada la oración y la Biblia de las escuelas. En 1960, por ejemplo, de 1960 hacia atrás, era normal que se enseñara la Biblia en las escuelas, que se leyera la Biblia, que se recitaran versículos, que se orara públicamente. No era una obligación. El tema de la oración no era una obligación. Participaban de la oración si habían padres, porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla de la libertad de culto y la libertad de expresión, y los padres podían, si entendían que su hijo no podía participar de la oración, no participaba. Ahora bien, con la Biblia no era así. O sea, todos debían participar de la lectura y la enseñanza de la Biblia, porque partía de lo que ahora se quiere volver a hacer, de que es un documento que, o sea, es un libro que forma parte de la fundación de la nación, y sí se hablaba y se entendía que era el mejor manual de valores morales que la nación podía tener. O sea, había una cosmovisión clara, todo partía y la cultura estaba muy permeada con esa cosmovisión cristiana, esa cosmovisión bíblica que enaltecía el respeto a los demás, que enaltecía el valor del matrimonio, que tenía muy claro de que era pecado, de que robar, mentir, las relaciones homosexuales, el aborto, todo eso era pecado. Eso era normal en la cultura de Estados Unidos.
Todo eso cambia a partir de la década del 60 y una de las cosas que se ha visualizado como no solamente eso, obviamente, porque también hay otros factores a los cuales se le atribuye el deterioro de la nación norteamericana, de la nación de Estados Unidos, pero una de las cosas que se toma en cuenta fue que estas cosas fueron sacadas, o sea, Dios fue sacado. Hay incluso algunos, ya para pasarte, que han dicho, la Biblia fue sacada a las escuelas y las armas entraron a las escuelas. Sí, y dicho sea de paso, así fue. Sí. Realmente por eso vemos todas esas informaciones sobre personas que entran, los mismos estudiantes entran con armas, aunque esté prohibido entrar con armas, a veces es incontrolable. Y sacar la Biblia significa sacar un manual, en el caso para ellos, un manual de conducta que le puede ayudar a ser mejores. Ahora bien, tú decías que el tema de la oración, de la Biblia, era algo normal que se podía hacer y se parece a lo que es aquí actualmente. Exacto. O sea, las escuelas públicas sobre todo, pero muchos colegios también, es normal, y te lo digo porque como mis hijos estuvieron casi siempre en escuelas públicas, algunas veces estuvieron en colegios, pero casi siempre me daba cuenta que yo iba a algún acto, a algo, y siempre habían profesores que para iniciar las clases oraban o tenían una lectura de la Biblia, aún fuera para tocar el himno, también se decía algunas palabras o se dice, eso es normal hoy en República Dominicana. Y ver que los Estados Unidos lo hacía ya en la década de los 60 y tomando en cuenta lo grande que es esa nación, cómo el Señor ha trabajado a favor de esa nación. Y al sacarla también vemos las consecuencias, porque entonces todas aquellas aberraciones, todas aquellas cosas malas que vemos en los Estados Unidos, es muy probable que esté ligada precisamente al sacar la Biblia y la oración. Claro. Entonces podríamos decir que lo que estamos viendo hoy, el tratar de regresar a eso, quizás sea que se han dado cuenta, es como quien dice, ya estamos hartos de tantas cosas que estamos viendo que tergiversan la conducta de una nación que pareciera ser cristiana, y me gustaría también que me contestara si tú crees que Estados Unidos es una nación cristiana. Mira, esas son buenas preguntas. Realmente estamos viendo cómo gente que sabe el valor que tiene la Biblia, el contenido que se encuentra en la Biblia, gente que sabe cómo la Biblia, y más adelante lo vamos a ver desde las mismas Sagradas Escrituras, pero hay mucha gente que saben el poder transformacional que tiene la Biblia, el conocer las Sagradas Escrituras, el poder que hay de cambio de vida. O sea, la fe cristiana se basa en dos grandes mandamientos. Mateo 22, versículo del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, formar individuos que amen a su prójimo como a sí mismo es garantizar un saneamiento social. Entonces, digamos que se está llegando a un punto donde personas sensatas, incluyendo creyentes, que nosotros como cristianos siempre vamos a abogar porque la Biblia forme parte de la educación de los niños, porque sabemos la bendición que es y que forma personas, produce personas que hacen el bien. Eso es lo que produce. Han visto que hay una debacle y que se necesita volver a esto. Y también creo que algo que ha propiciado eso es ver la insistencia tan fuerte que tiene la izquierda radical, el progresismo, que de progreso no tiene nada, de atacar la Biblia, de atacar las cosas, los fundamentos y las verdades de Dios. Estados Unidos es una nación que su constitución fue permeada totalmente de los principios y de la cosmovisión bíblica cristiana. Eso es sin duda. Estados Unidos, la historia de Estados Unidos está muy ligada a la cosmovisión cristiana de alguna u otra manera. Desde lo que tiene que ver con
con aspectos vinculados a sus declaraciones como nación, la declaración de libertad que presenta Estados Unidos. Eso viene permeado por esa declaración de libertad que vemos en las Sagradas Escrituras, de esa libertad que Cristo hace, ¿verdad? Vemos también cómo mucho de lo que tiene que ver con simbologías, estamos hablando sobre todo no de la cultura actual, sino de la cultura antigua, días, o sea, era normal para los Estados Unidos el tema de que el domingo es el día del Señor, eso permeaba su cultura, sí. La gente iba a la iglesia. El tema en ese sentido, días también que se favorecían, estaban vinculados de alguna u otra manera con la fe cristiana. O sea, hablar de eso, de la vinculación del cristianismo, no podemos verlo tanto desde la perspectiva del Estados Unidos actual, pero sí de ese Estados Unidos antes de la década del 60. Otra cosa, Estados Unidos ha sido un instrumento de Dios donde han nacido instituciones misioneras que fueron llevando el evangelio a diferentes partes del mundo. Sí, Estados Unidos es la institución que tiene más organizaciones de ayuda, de solidaridad al prójimo que existe en el mundo, y eso viene de la cosmovisión cristiana. Así es. Eso de organizaciones sin fines de lucro enfocadas en ayudar a otros, eso viene de la cosmovisión cristiana. Eso no fue algo que le surgió a ellos porque sí. Entonces, como te decía, la parte de los misioneros, o sea, ese trabajo misionero fuerte en Latinoamérica, en otros países, las misiones, Estados Unidos fue cuna de la libertad religiosa. Correcto. O sea, porque quienes llegaron ahí, los primeros que llegaron, los llamados puritanos, fue huyendo la persecución que tenían en Inglaterra. Y fue una nación que proclamó libertad, la libertad de culto, la libertad, y todo eso viene de la cosmovisión cristiana. Tenemos, por ejemplo, individuos como Thomas Jefferson, que llegó a decir palabras como estas. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos y el tercer presidente de la nación, llegó a decir palabras como: siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos. La Biblia produce las mejores personas del mundo. Fundador de los Estados Unidos. Así es. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, fundador de esa nación, también decía que no se podía gobernar de manera correcta sin la Biblia. O sea, la Biblia, lo que está pasando es, a mí me gusta ver lo que se ha estado dando con esta situación en Oklahoma, y ojalá, y esperamos en el Señor, que otros estados lo agarren, porque creo que es la mejor puerta para volver a traer la Biblia a las escuelas desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de la fundación de la nación, desde la perspectiva de cómo la cultura norteamericana, la cultura de Estados Unidos fue permeada. Muchos de los valores que todavía se conservan en los Estados Unidos, te mencionaba la libertad, sí. Pero te pudiera mencionar también valores que tienen que ver con el respeto y demás. Vemos, por ejemplo, cómo el movimiento de los derechos civiles, que fue un movimiento protagonizado por Martin Luther King Jr., quien, a pesar de que quizás no pudiéramos estar de acuerdo con algunas cosas de su accionar, pero su inspiración fue las Escrituras, porque él era cristiano y fue pastor incluso. Correcto. Entonces, todo lo que fue ese movimiento, las personas de color que fomentaron, que lucharon por los derechos civiles, eran cristianos la mayoría, eran gente de iglesia. Así es. Donde entendían que la Biblia le decía que ante Dios somos iguales. Entonces, esas son cosas que el progresismo le gustaría como borrar, le gustaría como desaparecer. O sea que lo que estamos viendo actualmente es algo que sería muy positivo para los Estados Unidos de continuar así mismo como vas, porque vemos varios estados ya están entrando en esta dinámica, y quiera Dios que así sea. Entonces, ¿tú consideras que esto podría ser un resurgir de los valores y todo lo que es bueno para Estados Unidos? Va a encontrar mucha oposición. Porque realmente las líneas anticristianas en Estados Unidos tienen mucha fuerza, y se está apelando a que
eso viola la primera enmienda de los Estados Unidos. Por eso es que yo te decía que me gusta que la estrategia ha sido entrarla por la parte de la historia, porque no pueden introducirla por la parte de la creencia, de la fe. Sí. Pero sí a través, como ellos lo están siendo muy sabios, porque los enemigos de la fe, por ejemplo, Estados Unidos es una nación donde donde se practican muchas religiones diferentes porque la libertad de culto permite eso. Y ya he escuchado personas vinculadas con el Islam que ya se han opuesto, personas vinculadas con el ateísmo que se han opuesto. O sea, hemos visto cómo ya hay movimientos que han querido impedir que esto se dé. O sea, pero la estrategia de utilizar la historia, la estrategia de usar la zapata de la cultura y todo esto es muy positivo porque por ahí no pueden atacarla. Entonces, tú me preguntabas que yo empecé hablándote de eso, pero creo que es muy importante decirte ya la respuesta contundente. Estados Unidos hoy no es una nación cristiana. Estados Unidos sí, su constitución sigue permeada con la cosmovisión cristiana, pero en la práctica Estados Unidos es una sociedad posmoderna y es una sociedad que se inclina más hacia la no creencia que a la creencia, lamentablemente. Sí. Aunque allá todavía hay grandes líderes cristianos que nosotros leemos sus libros. Claro. Hay grandes universidades cristianas que muchos de nosotros quisiéramos hacer cursos ahí. Correcto. O sea, pero la nación no es cristiana. O sea, estamos hablando de una nación que, aunque sus bases sí, como la Constitución, pero tomamos en cuenta que lo que ha sucedido es que se han alejado de Dios. Eso es. Y al alejarse de Dios, obviamente que va a entrar todo este tipo de cosas que son negativas. Pero qué bueno que precisamente por la influencia de la palabra, por la influencia de grandes hombres de Dios y por toda esta historia, este trasfondo histórico bíblico de los Estados Unidos, hay personas como estos que vemos que entienden, oye, tenemos que retomar lo que éramos antes y por eso logran aprobar leyes como esta. Hay un punto importante, Julián, que me gustaría ver, o sea, ¿cómo afecta esto? Ya que Estados Unidos sirve también de referente y nosotros como país, República Dominicana, hay muchas cosas que la absorbemos de ellos. ¿Cómo eso puede incidir positivamente también para los países de Latinoamérica? ¿Esto es un ejemplo? Sí, y nosotros tenemos que, por eso estamos haciendo este programa, porque esa es una información que es digna de promover, de hablar de ella, y creo que sí. Sabemos que esto se está haciendo desde una facción política, obviamente, de que esa parte, pero yo creo que sacando esa parte, lo importante es cómo se está valorando la importancia de la Biblia en la formación de las personas. Y yo quiero irme a la palabra de Dios, Francis, en este momento, porque creo que es muy importante. Mira, el hecho de que la Biblia se empiece a enseñar la Biblia como tal, eso es sumamente importante, valga la redundancia. Yo tengo en mi caso personal, yo soy cristiano y lo que Dios usó, una de las cosas fuertes que Dios usó para yo convertirme al Señor fue que yo leía la Biblia. Simplemente leyendo la Biblia. A mí nadie me enseñó a leer la Biblia cuando niño. En mi casa había una Biblia, había una especie de, como muchos hogares católicos, que hay como un altar y hay una Biblia ahí puesta ahí. Y yo iba con mucho respeto, ¿verdad? Me acercaba porque eso era como muy sagrado, sí, ¿verdad? Claro. Y sacaba mi Biblia de ahí, ¡fuácata! Me ponía a leerla, lee. Y eso fue muy bueno para mí porque hizo que se fuera generando un temor hacia Dios, un respeto hacia Dios y una atracción. Digamos que Dios fue abriendo mis ojos y para la gloria del Señor, pues estamos en su camino. Entonces, el hecho de que los muchachos, de que los jóvenes se han expuesto a la Biblia como tal, es muy bueno porque en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero destacar dos cosas. Lo primero es que exponer a los jóvenes a la Biblia, aunque sea como un documento histórico, pero que vean la Biblia tiene poder en sí misma. Sí. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Entonces, como es palabra de Dios, el que ellos estén siendo expuestos es una bendición, porque están siendo expuestos, valga la redundancia, a esa sabiduría que le muestra a las personas que necesitan a Jesús el Salvador. Así es. Entonces, ya por ahí vamos ganando. O sea, simplemente con ellos leerle la Biblia, darle explicación de la Biblia, hablar de la Biblia, eso va a generar motivación para que los muchachos fuera de la clase busquen la Biblia y ellos se expongan a la Biblia y se están exponiendo a un mensaje que salva, porque correcto, no podemos desligar, o sea, aunque se vean desde una perspectiva histórica y demás, pero es que la Biblia está permeada del mensaje de redención que es Jesús, porque la persona principal de la Biblia es Jesús. De arriba y abajo. Otra cosa es que la Biblia es la que tiene el poder, por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios y al final dice que redarguye, enseña, corrige, instruye para preparar a personas para Dios, para que se comporten de manera tal que su obrar sea correcto. Entonces, exponerlo a la Biblia es exponerlo al mensaje de salvación y es exponerlo a un mensaje que si ellos abrazan el contenido que está ahí, se van a formar hombres y mujeres de bien. Se van a formar hombres y mujeres de bien. Esto es lo que realmente la educación de Estados Unidos necesita para que los muchachos sean bien orientados, para que puedan tener una buena identidad, para que no se dejen persuadir de las corrientes mentirosas y engañosas, las ideologías del siglo XXI, que son ideas que lo que primariamente ataca es la identidad del individuo y lo hace vulnerable a cualquier cosa, para que jóvenes entiendan que hacerle daño al prójimo está mal y no aparezca alguien que un día amanezca con que está molesto con la vida y con la existencia y agarre una ametralladora de guerra y se meta y mate a niños y se mate él mismo y mate muchísimas personas, como está pasando, que hoy día las escuelas de Estados Unidos son lugares peligrosos. Porque es uno de los blancos principales para que jovencitos traumados, sin orientación, mal formados y sobre todo con una cosmovisión sin Dios, hagan daño. El que es temeroso de Dios no va a hacer daño. El que es temeroso de Dios no va a afectar a sus compañeros. Entonces, esto es positivo, es bueno y doy gloria a Dios por la estrategia tan inteligente que han usado. Nunca lo iban a entrar desde la perspectiva de la creencia. No se lo iban a aceptar. Porque pero al decir, no, y con esto ya concluyo, la Constitución de Estados Unidos, o sea, ¿por qué la Biblia y no el Corán? Para aquellos que se preguntan eso, porque el Corán no tuvo nada que ver con la fundación de Estados Unidos. ¿Por qué la Biblia y no los libros del hinduismo? Porque ninguno de esos libros tuvo que ver. ¿Por qué la Biblia y no libros del budismo? Porque ninguno tuvo que ver. Entonces, es muy sabio lo que está haciendo Ryan Walters, es muy sabio la idea que tienen estos cristianos que están metidos en temas de gobierno. Y qué bueno. Aplaudimos esto y deseamos que esto se replique en más estados, a ver si esta nación cambia en algo, porque es una nación que moralmente, o sea, es una de las naciones. Estados Unidos es la nación donde se consume más pornografía. Estados Unidos es la nación donde el tema del consumo de estupefacientes es el más grande de consumo de estupefacientes. Estados Unidos es el más grande en el problema de la explotación infantil. O sea, el deterioro moral de los Estados Unidos es impresionante. Sí, definitivamente. Entonces, el que las nuevas generaciones se formen con una mentalidad donde miren a Dios, eso es bueno. Y ojalá y que la gente entienda, aún usted que no es creyente, comprenda un poquito de que pueda entender de que esto es positivo, porque la Biblia enseña a hacer el bien. Hacer el bien. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén, Julián, así es.
Alabamos al Señor porque por lo menos esto es un destello de luz en medio de las tinieblas, sabiendo que con esto, y quién sabe si Estados Unidos vuelve a ser una nación de fe. Quiero concluir con un texto bíblico que está en Romanos capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto ha sido Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.